Una vez más, Dios muestra a Daniel sus planes en visión. El profeta fue trasladado en su espíritu a Susa, capital de la provincia de Elam, una de las capitales del imperio medo-persa, probablemente porque la revelación estaría conectada con esta fuerza política. Daniel estaba junto al río Ulai, hoy río Carún. Alzó sus ojos y vio un carnero de 2 cuernos delante del río. Había una diferencia notable entre estos cuernos. Uno era más alto que el otro y este creció aún más. Ellos garantizaban la victoria al carnero en su paso por el norte, el sur y el oeste. Nadie escapaba de su poder. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras esto sucedía, un macho cabrío deja notar su presencia en el oeste. Tenía un cuerno notable entre sus ojos y se apresuraba a herir al carnero a tal velocidad que parecía volar. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El impacto fue devastador. El macho cabrío hirió con tanta fuerza al carnero que éste no pudo ponerse otra vez en pie. Lo pisoteó y arrancó los 2 cuernos que ostentaba. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. En su lugar, el macho cabrío creció y ganó fuerza, pero estando en su mejor momento, su cuerno fue quebrado y salieron 4 cuernos. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que extendió su dominio al sur, al oriente y hacia la tierra prometida. Este cuerno se engrandeció y blasfemó al Dios del cielo, Jehová de los ejércitos. Persiguió al pueblo escogido y profanó el santuario del Señor. Daniel escuchó a un santo decir que la abominación desoladora se extendería por 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario sería purificado. Dada la magnitud de tal revelación, era imposible que el anciano Daniel, aún dotado de tanta sabiduría, pudiera entenderla. Por esto, una voz gritó fuertemente al ángel Gabriel: Gabriel, enseña a este la visión. Lo primero que destaca el ángel es el carácter de la revelación, un anuncio profético escatológico. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Sin embargo, en su interpretación explica que el carnero representa al imperio medo-persa y sus 2 cuernos a cada una de estas naciones respectivamente. El macho cabrío en su lugar es un anuncio profético del surgimiento de una nueva fuerza político-militar, el imperio griego. El gran cuerno que tenía entre sus ojos representa a su gran conquistador, Alejandro Magno. Su conquista fue precedida por una serie de bélicos conflictos armados, las guerras médicas. La primera tuvo lugar entre los años 492 y 490 a.C. El rey persa Darío I ordenó a sus tropas invadir Grecia. Atenas y Esparta se rebelaron. Concluyó con la decisiva victoria de los atenienses sobre los persas en la batalla de Maratón. Muerto Darío I, Jerjes I, su hijo, lanzó una nueva expedición contra los griegos, la Segunda Guerra Médica. Sus tropas de 500.000 o 250.000 hombres construyeron un magnífico puente sobre sus embarcaciones para cruzar el Helesponto, conocido hoy como Dardanelos, un pequeño estrecho que separa Asia de Europa. Destaca en este conflicto la batalla de las Termópilas, en la cual 300 espartanos, con el apoyo de otros guerreros de las demás polis griegas, enfrentaron al ejército arqueménida. Finalmente los griegos vencieron en las batallas de Plata y Mícala, logrando expulsar a los persas. La Tercera Guerra Médica termina con la victoria griega, quienes exigieron a los persas desistir de sus planes de conquista y expansión hacia Grecia. En el año 334, Alejandro Magno cruzó el estrecho de Dardanelos y derrotó al ejército medo-persa. En el año 333 derrotó a Darío III y finalmente en el año 331 triunfó definitivamente sobre los persas, tal y como fue profetizado 220 años antes. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 cuernos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El poderío militar del joven conquistador fue prematuro. Con apenas 13 años de grandes conquistas, la muerte lo visitó. Su reino fue dividido entre sus generales. Casandro dominó Grecia y Macedonia.
Lisímaco dominó Tracia y Asia Menor, Seleuco dominó Siria y Babilonia, Ptolomeo dominó Egipto. Por su posición geográfica, Israel se convirtió en la manzana de la discordia entre los reinos de Egipto y Siria. Finalmente, Siria dominó la región. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El ángel también profetiza el surgimiento de un ser malvado, el cuerno pequeño. La historia brinda suficiente evidencia para asociarlo con Antíoco Epifanes. Se apoderó de Palestina en el año 175 a.C. y no dudó en perseguir a los judíos que combatían contra el helenismo. Se propuso la erradicación de la religión judía y en su lugar promulgó la adoración a Zeus, principal deidad de los griegos. Prohibió la observancia del sábado, intentó destruir las escrituras y cometió la abominación desoladora al sacrificar una cerda en el altar del holocausto. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Antíoco murió en el año 163 a.C. de manera misteriosa. Muchos sugieren que tal vez de un ataque cardíaco, otros creen que de tuberculosis. En vida persiguió a los judíos durante 7 años. La familia de los macabeos se encargó de purificar el santuario y restaurar el culto. Hasta aquí todo es profecía de carácter histórico. Sin embargo, Gabriel le da un enfoque escatológico. Tú guarda la visión porque es para muchos días. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Por qué asociar una profecía que claramente parece tener carácter escatológico con hechos del pasado? En el estudio de las profecías destacan dos tipos: profecías históricas, aquellas cuyo cumplimiento puede corroborarse a la luz de la historia; profecías escatológicas, aquellas que han de cumplirse en los tiempos finales. La postura hermenéutica del Sensus Plenior añade un tercer tipo: la profecía de doble referencia o doble implicación. Es aquella que tuvo un cumplimiento parcial en la historia, pero apunta hacia un cumplimiento escatológico. Muchas veces el cumplimiento histórico es una profecía misma de un evento escatológico. Así, Antíoco Epifanes fue un cruel personaje que enfrentó a la nación escogida por Dios, y de este modo sus características lo vinculan con el anticristo, el último rey diabólico que veremos levantarse y perseguir al pueblo de Dios.